La fuente de nuestro gozo está en entender y conocer a Dios. Jeremías capítulo 9, vamos a leer el versículo 23 y 24. El tema del día de hoy, recuerden, la fuente de nuestro gozo está en entender y conocer a Dios. Dice la palabra del Señor. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque de estas cosas quiero, dice el Señor. Amén y amén. Muy bien, este pasaje que leemos a esta hora, en esta tarde, del profeta Jeremías, tiene mucho discernimiento que el Señor nos regala esta tarde. Así que les invito para que prestemos mucha atención. Jeremías estaba escribiendo, estaba profetizando más bien en tiempos muy duros para Israel. Y tiempos muy duros, ¿por qué? Porque era un tiempo que Israel tenía prosperidad. Y el pueblo de Israel se había acostumbrado a sus rituales, se había acostumbrado a sus ofrendas y a sus sacrificios, a sus altares. Pero su corazón no estaba verdaderamente con Dios. Su corazón no estaba verdaderamente entregado a ese Dios todopoderoso, sino que se había vuelto simplemente algo rutinario y una costumbre hacer todas estas cosas. Y se gozaban, se jactaban porque tenían riquezas, se jactaban porque tenían conocimientos de las cosas de este mundo, se jactaban porque habían vencido a muchos de sus enemigos y olvidaban lo más importante, que todo aquello provenía del Dios único y verdadero. Y es que en Deuteronomio, desde Deuteronomio el Señor ya les había dicho, ya les había advertido que cuando entrasen a la tierra prometida, cuando conquistaran todas esas naciones, cuando obtuvieran riquezas, cuando crecieran sus rebaños, sus ganados, no fueran a pensar que fueron sus fuerzas, que fueron sus capacidades, que fueron su capacidad intelectual la que les dio todo eso, sino que siempre debían recordar que el Dios único y soberano les había entregado todo eso en sus manos. Pero con el pasar del tiempo, el pueblo se fue olvidando de esto. Y por eso vemos en el versículo 23 de este pasaje, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y es que sucede mucho también en nuestros tiempos, o sucede en el día a día tristemente, que la jactancia del ser humano, la jactancia de cada una de las personas, incluyéndonos nosotros, nos invitan a eso, a aumentar ese egocentrismo, en creernos que somos o los más valientes, o los que más sabemos, o los que más riqueza tenemos, o incluso, acorde a la palabra de Dios, los que más conocemos de la Biblia. Y en todos los casos es un error, es un pecado. En todos los casos debemos de reconocer que lo que el Señor nos permite tener, vivir, hacer es por su gracia y por su misericordia. Por eso cuando habla de la sabiduría, el pasaje bíblico, dice el Señor, que se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría, perdón. Así dice el Señor, versículo 23, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué significa esta palabra sabiduría? Una persona que es astuta, que es experto o que es hábil en algo. Y sabiduría es la eficiencia, el entendimiento, la integridad que tiene para hacer esas cosas. Entonces lo que le está diciendo el Señor es, todas esas habilidades que tienes, no te jactes de eso porque yo te las di, dice el Señor. Y podemos empezar a revisarnos cada uno de nosotros.
porque si no revisamos esas áreas de nuestro ser, estaremos posiblemente y casi seguro aumentando ese egocentrismo que nos hace pensar que estamos, mejor dicho, entre la humanidad y Dios. Está Dios, nosotros y la humanidad, el resto de la humanidad. Y pensamos que por la sabiduría de nosotros es que hemos hecho empresas, quienes así la tienen. O es que han formado un bonito hogar, quienes hemos sido bendecidos por un bonito hogar. O quienes han adquirido un reconocimiento en la ciencia, en la tecnología. Si todo eso llega a la jactancia y con eso engrosamos nuestro corazón, ¿qué hacemos? Deshonrar a Dios. Y es allí donde el Señor dice, no se jacten de eso, porque yo fui quien se los dio a ustedes todo, todas esas conquistas. Si recordamos el profeta Daniel cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se paseaba por el palacio y ve todo el esplendor de su reino. ¿Qué fue lo que dijo? Allí en Daniel 4:30-32. Dice, habló el rey y dijo, está hablando de Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vemos allí en ese versículo 30 ese egocentrismo. Es que soy yo, es que yo fui el que hice, yo fui el que dije, yo fui el que actuó, es que yo fui el que oré, yo fui el que estudié. No, no nos puede pasar eso. Porque miren lo que le pasa a Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que, bien importante, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Es un ejemplo maravilloso para nosotros. Nabucodonosor estaba lleno de su soberbia, de su arrogancia, de su prepotencia. Pero se había olvidado de lo más importante, que él estaba allí porque Dios lo puso allí. Y Nabucodonosor no era, aunque él era un rey gentil, él conocía al Dios único y verdadero porque ya había pasado por experiencias con el mismo Daniel, de que él tenía la soberanía y que él enseñaba a través de Daniel todos sus propósitos. Ya había ministrado las cosas que van a pasar o que están pasando y van a seguir pasando en los últimos tiempos. Eso se lo reveló en un sueño el mismo Dios Todopoderoso a Nabucodonosor y Daniel lo interpretó. Es decir, Nabucodonosor ya conocía que había un solo Dios único y verdadero, aunque él seguía siendo gentil. Y sabía que él estaba puesto allí por la obra, por la mano poderosa de Dios, porque Dios ha sido en su completa soberanía, en su divina providencia, permitió y quiso castigar a su pueblo Israel, entregándolo en mano de los gentiles, en este caso Babilonia, guiada por Nabucodonosor. De esta manera estaba castigando Dios a Israel. Pero fue Dios el que puso a Nabucodonosor. Y es Dios el que nos pone a nosotros en las diferentes situaciones de esta vida. Si usted tiene una capacidad intelectual que puede ser mejor o diferente a la de otras personas, no es para que usted se jacte. No, no es para que ninguno de nosotros nos jactemos. Porque esa jactancia lo que busca es fama, lo que busca es reconocimiento, lo que busca son aplausos. Y todo esto no nos pertenece a nosotros. El nombre verdadero es del Dios Todopoderoso. Su nombre es Santo, 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 el temible, el Todopoderoso, el gran yo soy. Y todas aquellas cosas las tenemos nosotros que guardar. Todo esto que el Señor nos está enseñando. Todo esto, el Señor permite que nosotros lo tengamos para la gloria de su nombre, para que trabajemos en la obra del Evangelio, para que muchos, a través de las diferentes situaciones, diferentes posiciones en esta sociedad, demos a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y por eso es tan importante no creernos los mejores. En 1 Samuel 2, versículos 3 y 4, miremos todo lo que nos dice la palabra del Señor. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor de todo saber es Dios, porque el Señor de todo saber es Dios. Y a Él le toca, solamente a Él, el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. 1 Samuel 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Eso es lo que estamos haciendo delante de Dios. Ese es nuestro pecado. Estamos multiplicando un poco de palabrerías cuando buscamos ese reconocimiento público, cuando buscamos que la gente ponga su atención en nosotros y no en el Dios soberano. Porque debería ser, cuando alguien se refiera, porque su empresa es una empresa próspera, darle la gloria a Dios. Es obra y misericordia de Dios para conmigo y los empleados. O cuando sus hijos pueden ir a una universidad, a una de las mejores universidades, es porque Dios permite que allí vaya también la palabra de Dios a través de uno de sus hijos. Entonces vamos dándole la gloria y la soberanía a Dios. Pero dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Hay que quitar todas esas palabras que buscan el yo hice. Es que si yo no hubiera ido donde mi familia algo hubiera pasado. No, es Dios quien hace las cosas. Cuando nos autorreconocemos, simplemente estamos perdidos en este mundo. No sabemos el rumbo. Y por eso es el título, la fuente de nuestro gozo es está en entender y conocer a Dios. Esa es la fuente de nuestro gozo. Pero si buscamos gozo en el reconocimiento, repito, nos estamos desviando del camino de la verdad. Y entonces sigue diciendo, no se alabe el sabio en su sabiduría, volviendo a Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Esta palabra valentía se refiere al poder, a la hazaña, al esfuerzo, a la fortaleza, a la decisión para actuar. O sea, cuando se nombraba la palabra valentía a un guerrero era porque tenía la decisión de actuar buscando un objetivo. Y entonces dice la palabra del Señor, dice que ni en su valentía se alabe el valiente. Es decir, todos esos atributos de fuerza, de decisión, de saber tomar decisiones a tiempo, todas estas cosas vienen en los talentos que Dios a cada uno nos reparte. Y a uno nos dará de una manera, a otros de otra manera, pero todo es soberanía del Señor. Pero si pensamos nosotros que todo esto es por nuestra obra, es que yo soy mucho mejor, yo soy más fuerte, más valiente, yo soy más entendido, yo no me pongo a esperar que las cosas caigan del cielo, sino que yo avanzo. Entonces también el Señor dice, deja esas muchas palabrerías. Esa valentía de nosotros y esa sabiduría la debemos de buscar es en el Dios Todopoderoso, en reconocer que el Todopoderoso es el que nos hace a nosotros con ciertas virtudes, repito, para también trabajar en su reino, para estar delante de Él. El Salmo 33 dice, el rey no se salva por la multitud de ejércitos, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestras decisiones y nos dejamos llevar casi siempre por nuestras emociones, que de qué sirven, de nada. El Salmo 33, ahí en el versículo 16 dice, el rey no se salva por la multitud de sus ejércitos, es decir, no se salva por la mucha fuerza, el mucho poderío militar que tiene, no escapa el valiente por su mucha fuerza.
Entonces, ¿quién es el que salva? El Señor. ¿Quién es el que da la victoria? El Señor. ¿Quién es el que nos abre la puerta para huir del maligno? El Señor. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para el Señor, no para nosotros. Por eso no se jacte el valiente en su fuerza. No se jacte porque usted dentro de lo que el Señor le dio puede ser más valiente, más fuerte que otra persona. Pero eso de si es tan fuerte, tan valiente, si nos creemos muy valerosos, entonces estamos llamados a ir por todo el mundo a enseñar la palabra de Dios porque se necesita valentía, que la da Dios, no es de los hombres, no nació, no la creamos nosotros. Vino Dios y la puso en cada uno para, para nuestro proceder. Así que nadie puede librarse por el poder de su fuerza. Y viene el tercer punto de ese mismo versículo 23. Y dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces tenemos, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y aquí sí que hay bastante para aprender. Porque el poder económico está distrayendo la atención aún del mundo de la familia cristiana. Y se está tristemente confundiendo que porque hay un poder económico grande, entonces estamos nosotros con todo el favor de Dios. Y esto es un error de las falsas doctrinas, de la doctrina de la prosperidad, que enseñan que como somos hijos de Dios tenemos que vivir bien, que tenemos que ser ricos, que tenemos que ser millonarios, que tenemos que ser prosperados en todo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que al no enseñarse la palabra de Dios, entonces todo está en el nivel de la riqueza. Si tengo abundancia sobre abundancia, entonces significa que estoy bien con Dios y que Dios se agrada de mí. Y recordemos que este era uno de los problemas, entre tantos que tuvo Israel. Uno de ellos era esto, que cuando tenían prosperidad pensaban que estaban bien delante de Dios, pero sus vidas estaban totalmente desordenadas y acumulando riquezas. Y no puede ser entre nosotros. Cuando estemos bien, cuando estemos en abundancia, no permitamos que esa riqueza, que todo lo que el Señor nos está permitiendo tener, nos distraiga de darle la gloria a Dios. A Dios primero la gloria y saber que todo eso que tenemos también es para utilizarlos al servicio de la obra de Dios. Entonces, por eso dice que no se alabe el rico en su riqueza. Es decir, claro, cuando yo tengo mucha riqueza, muchos piensan que con eso pueden comprar medio mundo o el mundo entero si les fuese posible. Y aún muchas personas creen que por esa abundancia que tienen en este mundo, así van a llegar delante del Señor. Y piensan que allí van a estar simplemente con toda esa riqueza delante del Señor para entrar libremente al reino de los cielos. Y muy posiblemente, si no recibieron la gracia del Señor, si no recibieron a Jesucristo como su Maestro, como su Señor, si no se arrepintieron como lo debemos hacer todos nosotros, de todo pecado y toda transgresión, entonces ni siquiera verán la puerta del reino de Dios. Eclesiastés 5, versículos del 10 y 11 dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Y toda esta palabra, como toda la palabra de Dios, se cumple. Y muchos hemos visto gente con muchas riquezas, con mucho poder económico, en propiedades, en empresas, en dinero en efectivo, mucha abundancia en comidas, y no pueden disfrutarlo. Y ven simplemente cómo los otros lo disfrutan. Incluso mejor viven sus trabajadores, sus empleados, que ellos mismos. Ahí está.
es palabra de Dios. No sacará fruto, es decir, no tendrá gozo realmente. Las riquezas, cuando usted recibe riquezas, cuando usted recibe dinero, en sí cuando lo recibe no está recibiendo pecado. Y en esto debemos de ser claros. Porque el dinero no es el pecado es el amor al dinero. El pecado está en que por usted acumular más riquezas, por usted cuidar lo que ya tiene en dinero, puede llegar a dañar a otra persona. Y volvemos al ejemplo de quien tiene una empresa. Si no le paga el salario justo a un empleado, usted ahí está en pecado. Porque está guardando el dinero que es de otra persona porque ya el dueño es su trabajador. Usted lo está acumulando, entonces usted ya está en pecado, la avaricia. Es que si le pago lo justo, entonces me voy a descapitalizar. Eso es un pecado. El que retiene el salario, dice la palabra, hasta el día siguiente, teniendo ya para pagarle, para entregárselo a su trabajador y lo guarda porque a personas les encanta guardar ese dinero y le dice, no, vengas el lunes, vengas el martes que esta semana le doy, cuando ya está disponible para entregárselo, eso es pecado. Ese es el amor al dinero. Cuando por acumular riquezas entonces hay mentiras, hay robos, hay chantajes. Eso es el pecado al que lleva el amor al dinero. Pero si nosotros somos gobernados completamente por la palabra del Señor, sabemos primero que el dinero, lo que tengamos, las riquezas, provienen de Dios y no pueden haber llegado a nosotros malavidas. Es decir, no podemos el producto de un robo traerlo y decir que esto viene de Dios y de aquí en adelante lo voy a utilizar para la obra de Dios, no. Porque Dios no utiliza nada del diablo para su obra. Entonces lo que tenemos que mirar es que lo que conseguimos lo consigamos con honestidad y que no le demos el apego a eso, sino que le demos toda la gloria a Dios y que Dios nos dé la sabiduría ¿para qué? Para gobernar todos esos nuestros asuntos. Muchos confían en sus bienes, que con eso podrán comprar incluso hasta el reino de Dios. Salmo 49, versículos 6 y 8. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Quién puede, que ese es un error grande de las religiones, que por hacer esas grandes obras de misericordia, que por el dinero que Dios les dio, que es de Dios, van y hacen obras, entonces ya tienen un vale a favor de ellos para presentar delante de Dios, Dios, mira, puedo entrar al reino de los cielos porque mira las obras que hice. No, eso no es verdad. Sé que es difícil para muchas personas entenderlo, pero viene de la palabra de Dios y oremos al Espíritu Santo para que cada día nos dé más entendimiento de esta su verdad. Porque lo que hace Dios es que Él que nos dio todas las cosas que tenemos, nos ha mandado, repito, si reconocemos que todo le pertenece a Dios, Él nos ha mandado para que cojamos de lo que Él nos dio y se lo demos a otra persona, si es que fuimos llamados a hacer una obra de misericordia, que así debe ser. Debemos ejercitarnos en las obras de misericordia. Pero repito, no para alcanzar la salvación, sino para gratitud a Dios por la salvación que ya nos ha regalado. Entonces no llegamos con un vale delante del Señor para decir, déjame entrar al reino de los cielos porque hice buenas obras, sino que llegamos postrados, Señor, lo que tú me diste lo entregué conforme a tu voluntad. Ninguno de ellos de ninguna manera puede redimir al hermano, ninguno puede salvarlo. Delante de Dios nadie puede comprar la salvación. Dice versículo 8, porque la redención de su vida es en gran precio y no se logrará jamás. Jamás, jamás la salvación se compra, en ningún caso. Por eso es que la doctrina errónea, que son obras más fe lo que dan la salvación, no. Es la salvación un regalo de Dios, un regalo completo. Es como decirle, sí, yo necesitaba la obra de Jesucristo para ser casi salvo, pero necesitaba hacer cosas mías como obras para que uniendo los dos entrara al reino de los cielos. Estaría menospreciando la obra de Jesucristo y la obra de Dios fue perfecta en su Hijo amado. No puede haber jactancia, no se jacte, dice la palabra del Señor, no se jacte.
Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque repito, el versículo 23, mire lo que dice. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces viene el versículo 24, más alábese, en esto sí, es que nos manda, porque esto es un mandato de Dios, en esto alábese, dice el Señor, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, en entender. ¿Qué es entender? Es tener discernimiento de su palabra. Es buscar, escudriñar las escrituras, dejándonos moldear por ellas. Yo no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando iniciamos en el Evangelio, queríamos encontrar allí que Dios es un versículo, varios versículos, que Dios aprobara el estilo de vida que estábamos llevando. Porque, claro, antes de conocer el Evangelio, nos creíamos con derechos delante del Señor. Pero no conocíamos la palabra. Y entonces Dios nos baja de allí, de esa torre mal fundada, y nos dice, no, alábese, si se han de alabar, en entenderme, en entender cuál es el mensaje, cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, en este mundo, cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras que nos han sido reveladas desde Génesis hasta Apocalipsis, en entender en qué consiste la salvación por gracia, en comprender realmente esa obra maravillosa de Jesucristo, en saber cuáles son los propósitos que Dios tiene para que nosotros vivamos en familia, que vivamos en comunidad, que vivamos en la iglesia de Jesucristo. Por eso, ese entender, ese entendimiento, es ese discernimiento. Por eso el estudio de la palabra de Dios nos invita, un estudio serio, nos invita a irnos a escudriñar allí, desde la palabra de Dios, este versículo, algo que repetimos varias veces, la Biblia confirma a la Biblia. Es decir, si este versículo se sale del contexto completo de la Biblia, no es que la Biblia esté equivocada, es que yo estoy interpretando mal la palabra de Dios y debo buscar, escudriñar más y orarle más al Señor para obtener sabiduría. Eso es lo que Dios quiere, que lo entendamos, que entendamos la palabra, que entendamos el Evangelio, que entendamos cada una de las doctrinas que el Señor tiene allí en las Sagradas Escrituras. La redención, la elección, la predestinación, la reconciliación que Dios hizo con nosotros. Todo esto lo encontramos allí en las Sagradas Escrituras. Y todo lo que nosotros éramos, totalmente pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Recordemos también lo que dice por allá la palabra de Dios en Isaías 66 tal vez. Cuando uno hace obras sin tener la gracia del Señor, es decir, sin haber sido salvo, dice la palabra del Señor, que esas obras son como trapos de inmundicia y nosotros las valoramos como la mejor de las obras. Dios quiere que hagamos obras, claro que sí, de mi buena misericordia, claro que sí, pero primero llevando a Cristo en nuestro corazón, habiendo recibido, habiendo sido limpiados por la sangre de Jesús. Entonces, alabes en entenderme y en conocerme. Y esa palabra de conocerme es saber, comprender los atributos y el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es Dios? La primera es, ¿qué quiere Dios? Pero la segunda es, ¿qué quiere Dios? Es entenderme, que entendamos qué quiere Dios. Cuando nos acercamos a las Escrituras, cuando vivimos en el día a día, cuando estamos en una iglesia cristiana, cuando vivimos en la sociedad, ¿qué quiere Dios? Y eso lo encontramos allí, escudriñando las Escrituras. Pero la segunda palabra dice conocerme, se refiere entonces al carácter divino, al carácter de Dios, a esos atributos que son solamente, exclusivamente de Dios. Y eso también lo encontramos allí en las Sagradas Escrituras. Y dentro de esos atributos tenemos varios. Dios es santo. Santo, 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 3 veces santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo y el único Dios verdadero. Que reconozcamos que Dios es santo y por lo tanto, como Él es santo,
En Él no hay pecado ni acepta el pecado de nadie. No pensemos que Dios acepta, por amor de nosotros, acepta nuestros pecados o pecaditos, como dicen algunos por allí. Ni pecaditos ni pecadotes acepta el Señor. Si no somos limpiados en la sangre de Jesucristo, estamos totalmente destituidos. Entonces es importante que conozcamos ese carácter santo de Dios. También es justo, y esto es muy importante, porque Él es el juez justo. Él no se equivoca en el dictamen, en la decisión que tome para con cada uno de nosotros. Él no es manipulable. Él no necesita consejos de nadie, ni se deja enredar como en este mundo con los jueces. No, Él es justo y da a cada uno conforme a sus obras. Y por eso dice que la justicia, Él es, la verdadera justicia viene de Él. También Dios es completamente verdadero, Él es la verdad absoluta y eso es un atributo de Dios. Él es omnipotente, Él es soberano, Él es fiel, Él no cambia. Un atributo. Dios tiene ira y nos puede sorprender. Y el entendimiento de esta palabra es que Él tiene ira santa, un enojo santo contra el pecado y contra quien comete pecado. ¿Por qué Cristo Jesús murió sufriendo tanto en la cruz? Porque allí estaba derramada la ira de Dios contra el pecado y Cristo Jesús quiso llevar nuestro pecado, haciéndose pecado, dice la palabra de Dios. Y allí se derramó toda la ira de Dios, la ira santa de Dios. Y por eso la ira de Dios para los no creyentes, el día del juicio, será enviarlos al fuego del infierno. Por eso miremos nuevamente con mucho cuidado lo que dice el versículo 24. Si nosotros nos queremos alegrar, si nos queremos gozar, ¿en qué nos debemos alegrar? ¿En qué nos debemos alabar? Como dice el texto, en entender y conocer a Dios, que Él es Dios, que solamente Él es Dios, que Él hace misericordia, juicio y justicia. Allí en la palabra misericordia está lo que es el amor, está la paciencia, todos estos atributos con los cuales el Señor nos ha bendecido. Está el juicio y la justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces vemos, comprendemos estos dos versículos con un poco más de mayor claridad. No podemos jactarnos en lo que somos. No podemos jactarnos porque hoy tenemos fuerza, porque tenemos salud. No, tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos y aprovechar cada instante de nuestras vidas para glorificar a Dios. Nunca nos olvidemos que Dios se glorifica desde la obediencia. Israel cometió el error que quería agradar a Dios con sacrificios, pero llevando una vida desordenada. Y a través de la enseñanza bíblica, principalmente en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús nos ha enseñado su palabra, inspirada por el Espíritu Santo en sus apóstoles, en sus discípulos. Nos ha dicho claramente la importancia de la obediencia. Y si obedecemos a Dios, no nos vamos a jactar ni por un mejor empleo, ni por un mejor salario, ni por una mejor capacidad en fuerzas, en tomar decisiones, en ser valientes, no. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Miremos unas conclusiones entonces para que vamos terminando. La confianza y la alegría del cristiano no está en sí mismo, sino en Dios. No podemos tener nosotros la alegría y confiarnos en nosotros mismos, no. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso y nuestra alegría está en Cristo Jesús, no en cada uno de nosotros. Por muchos dones y talentos que el Señor nos haya regalado, mejor dicho, a mayor dones y talentos, mayor humildad. Segundo, la voluntad de Dios está que entendamos su palabra y en conocer sus atributos y carácter divino. Esa es la voluntad de Dios. En que nosotros lo entendamos su palabra y en conocer sus atributos, su carácter divino. De esto hablábamos también. Dios hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. De esto no nos olvidemos. Dios hace misericordia, juicio y justicia y todo está en la persona de Jesucristo. Nunca nos olvidemos de esta parte. Dios nos llama a dejar la vanagloria de este mundo y a confiar plenamente en Él.
Así que como aplicación para nosotros, para nuestras vidas, los invito para que pensemos cómo alcanzar esa alegría y cómo alcanzar ese gozo. Solamente entregando nuestra vida, postrándonos delante del Rey. Y suplicarle al Señor, porque Dios es el que da la paz, Dios es el que da el gozo, que nuestro entendimiento sea tan grande que cada día nos postremos más delante de Él. Y que nuestra vida en el día a día refleje en nosotros ese conocimiento que tenemos de Dios, ese conocimiento que tenemos de su carácter, de todo la esencia divina que Él tiene. Y todo basado en las Sagradas Escrituras. Por eso hoy tenemos el tema, el título del día de hoy. La fuente de nuestro gozo está en entender y conocer a Dios. Amén y amén.